Bueno, pues después de la fiesta de la democracia, ¿verdad? El sarao, hubo unos rumores de que Macron podría dimitir en caso de que en las elecciones, las próximas elecciones, las que acaba de convocar en Francia, venciese la derecha, pero ya ha salido diciendo que no, que eso es suponemos que una cosa de esas de Putin, ¿verdad? Que hace Putin y que no es verdad, que no va a dimitir, aunque ganen las derechas, aunque pase lo que sea que pase. Bueno, forma parte del show, ¿no? Esto lleva ya tiempo siendo así. La democracia, o supuesta tal, es más una cuestión de sentimientos, de percepciones, etcétera, etcétera. Es más como un reality show, ¿verdad? Como se pusieron de moda hace ya 2 décadas o algo así. En fin, pasando a otro tipo de consideraciones un poco más serias. Lo cierto es que ha vuelto a confirmarse, digamos que ya lo habían anunciado, pero ahora ya lo han confirmado, que el atentado de Moscú, el sangriento atentado de Moscú, fue cosa de los servicios secretos ucranianos y además se dice que los occidentales están también detrás dentro de esto que nosotros en el canal llamamos ofensiva de la OTAN de atentados y sabotaje en Rusia. Es una cosa que se veía venir, lo dijimos ya hace meses. Era obvio que la OTAN iba a optar por ese tipo de métodos, tampoco es que sea algo nuevo realmente. La diferencia es que ahora los rusos lo dicen de manera oficial y explícita, sin ambajes. Es decir, siempre estamos dando un paso más, un paso más, un paso más. Digamos que los rusos se resisten a entrar en ese clima de confrontación abierta, pero los occidentales en general, los estadounidenses en particular, no paran de darle razones para que entre en eso. Ha llamado también la atención que justo después de este avance de la ultraderecha, y hacemos mención a las comillas porque algunos se piensa que al decir ultraderecha estamos queriendo decir lo que decimos, cuando en Europa es imposible querer decir lo que uno dice, de hecho, siempre y cuando tenga que depender de la sugestión externa. Es decir, hoy en día no significa nada decir ultraderecha, ni ultraizquierda, ni derecha, ni izquierda, ni siquiera centro. No significa absolutamente nada. La cuestión política es una cuestión de sentimientos, de percepciones y de tendencias total y absolutamente infrarracionales. Ahora bien, sí que se ha dicho que ha ganado la extrema derecha. Es decir, que ha avanzado mucho, ¿verdad? Que Alternative für Deutschland, como lo dicen ellos, en Alemania ha conseguido el segundo puesto, en Austria ha ganado, en Bélgica ha desplazado a De Cruz, eh, en Holanda se ha reafirmado, en Francia ha propinado una severa paliza al partido de Macron, aquel partido creado ex profeso para el experimento macrónico, y en España también, en fin, en general, digamos que esa ultraderecha, vinculada, eso sí, a mujeres, cosa bien llamativa, digamos que ha avanzado significativamente. Y justo ahora aparece el anuncio en Estados Unidos de que, bueno, que no pasa nada, que van a armar al batallón Azov, al mismo que habían dicho que no iban a armar debido a cuestiones de racismo, ideologías peligrosas y todas esas cosas. Ahora de repente dicen que no hay ninguna evidencia y van a armarles. Es un poco extraño si tenemos en cuenta que ya están armando a Ucrania. Es un poco extraño que salgan ahora con estas. Es difícil no ver la relación. Recordemos. Operación Gladio. Hay un libro en concreto, una investigación histórica de Daniele Ganser acerca de que la Operación Gladio fue algo muy real, la OTAN se sirvió de los restos de lo que había quedado del ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial, ejército italiano, etcétera, etcétera, pero principalmente, digamos que esas fuerzas vinculadas al eje en la Segunda Guerra Mundial, se sirvió de eso para llevar a cabo sabotajes, atentados, algunos de ellos muy sangrientos, para supuestamente frenar al comunismo. Es decir, fue la propia OTAN quien armó, coordinó, etcétera, etcétera, a estos grupos. No solo en la Europa occidental, también en la Europa oriental con la cuestión de las redes Stay Behind. Como mínimo hay que tenerlo en consideración. La situación es muy preocupante. Recordemos también que ya se está diciendo abiertamente que la guerra es un gran negocio, con lo cual... Pero en fin, pasemos al repaso. Venga, vamos al repaso.
Este autor, Rafael Poch de Feliu, dice, nos llevan a una guerra mayor. Vaya, pues entonces parece que es cierto, ¿no? Es llamativa la imagen porque es de aquella época ya olvidada del no a la guerra. Y es verdad, es cierto. ¿Cómo es posible que no haya ningún tipo de movimiento auténticamente serio que llame a detener esta cuestión que no para de crecer? Insistimos, hoy mismo los rusos han reafirmado que ha sido Ucrania y los occidentales los que están detrás de cosas como, por ejemplo, el atentado de Moscú y también el sabotaje. Hay que repetirlo hacia la tercera, dice Rafael Poch de Feliu. Nos llevan a una guerra mayor y nunca la necesidad de un movimiento social por la paz había sido mayor. Sin embargo, está ausente. La cuestión de la guerra debería estar en el centro del debate de las elecciones al Parlamento Europeo. Sin embargo, no estuvo. No estuvo. Se hablan de otras cosas, pero no de eso. Cuya relevancia no es mucho mayor que la que elige a los diputados de la Asamblea Consultiva del Pueblo Chino o la Asamblea Suprema del Pueblo de Corea del Norte. Solo el voto a las minorías que entienden todo esto será un voto útil. Minorías que entienden todo esto, desde luego, no lo demuestran. Es decir, hay como una especie de hipnosis colectiva, ¿verdad? Porque aquí no es nada complicado lo que hay que entender, no es nada complicado. Estamos hablando de una confrontación que ellos mismos, los líderes de la OTAN, los líderes europeos, dijeron que no podía llevarse a más, aquí ya nadie lo recuerda, no podía llevarse a más porque eso significaría la guerra nuclear contra Rusia. Eso se dijo abiertamente y ahora se está diciendo lo contrario. Y lo vamos a ver. Este señor es senador estadounidense, ya hemos hablado de él alguna vez. Es un individuo la mar de extraño, la verdad, Lindsey Graham, y dice abiertamente, aquí no hay duda en absolutamente nada, Ucrania tiene trillones, bueno, vendrían a ser billones de los nuestros, ¿verdad? Es decir, miles de millones de dólares bueno, billones de los nuestros, es decir, no miles, sino miles de miles. Billones de dólares de minerales raros, de estas tierras raras en el país. Vladimir Putin no se le puede permitir a Vladimir Putin, esto es lo que dice este señor, no se le puede permitir a Vladimir Putin el acceso a ese dinero y esos recursos, porque los compartiría con China. Es decir, ya no es solo que se esté llevando a cabo una confrontación contra Rusia, que sí, sino que se está haciendo un bloque del mal, un eje del mal. Es decir, lo que se busca es una confrontación mayor, la máxima posible, de hecho. Y esto no lo inventamos nosotros, esto salió en Face the Nation, un sitio en el que suelen hacerle entrevistas a este individuo, y le han hecho de nuevo una entrevista en la que ha dicho esto. Este señor es senador en Estados Unidos, no es cualquier loco. Es decir, es alguien con capacidad decisiva, capacidad legislativa, capacidad para influir o ser influido y que es escuchado y votado por sus, pues eso, votantes, ¿no? Seguimos. Las fotos hablan por sí solas. Estas son unas fotos que compartió Martianov acerca de lo que es el Voltstrum. Es decir, Ucrania está llevando a cabo una movilización masiva, pero ya ven de qué. Una movilización masiva de ancianos. Por si no está claro, la imagen no deja ningún lugar a la duda. Ahora bien, Martianov, como siempre, nos dice lo mismo. Básicamente nos dice esencialmente lo mismo. Se está hablando y mucho de los F-16, de la necesidad de proveer a Ucrania de los F-16. Ucrania mismo ha dicho que hay prisa porque lleguen los F-16, que eso marcará un cambio total en la guerra. Martianov dice acerca de los comentarios que efectivamente van surgiendo, ¿no? Pero ¿atacará Rusia realmente a los países que provean de F-16 a Ucrania? ¿Atacará las bases de las que eventualmente van a salir esos aviones? Y él lo dice con toda claridad, sí, atacará. Eso ya sabemos lo que significa. Recordemos que los rusos dijeron claramente que esos aviones podían potencialmente llevar armas nucleares tácticas. Lo han dicho claramente, es oficial, no han parado de repetirlo. La cuestión está ahí. ¿Se ha entendido esto en Europa? ¿Se ha entendido esto en Occidente? Lo van a ver ahora.
Esto, por cierto, son las antenas con las cuales los rusos, las antenas de radar, con las cuales los rusos pueden saber exactamente de dónde vienen esos F-16, su movimiento, sus rutas, con lo cual también sus bases, ¿no? Y aquí vemos incluso el mapa, es decir, el alcance de la red de radares ruso puede rastrear, como bien se ve, la mayor parte de Europa. Es decir, cualquier proximidad al frente ucraniano de estos F-16, los cuales eventualmente podrían hacer daño, o cualquier proximidad de esos F-16 portando armas nucleares tácticas, sería rápidamente identificado por los radares, con lo cual hablarían ya los misiles, los famosos y probados misiles rusos, y también, por supuesto, la aviación rusa. Así es la situación. Martyanov lo tiene claro, la verdad, cualquier persona seria y razonable sensata lo tendría también muy claro. Es decir, los rusos tienen capacidades bélicas demasiado serias, demasiado importantes como para estar jugando este juego. Entonces, ¿por qué se juega este juego? Esa es la gran pregunta. ¿Será que realmente en Occidente, y esto en relación con las elecciones y con lo que decía Rafael Poch, de que no hay un movimiento por la paz, no hay un debate electoral en las elecciones de este domingo acerca de la necesidad de hacer un llamamiento a la paz, será debido a que la gente y todos en general en Europa piensan que en realidad Europa es superior, la OTAN es superior, que pueden darle una paliza a esos rusos, ¿verdad? Bueno, pues aquí tienen la noticia. El español. ¿Por qué los cazas F-16 serán clave para que Ucrania gane la guerra? Destruyen las cúpulas aéreas y los Sukhoi rusos. Estas aeronaves pretenden ser decisivas al medirse con los aviones rusos e impedir que proporcionen cobertura y apoyo aéreo a las tropas de tierra. Esto es lo que piensa la gente. Claro, con razón no hay preocupación por la guerra, ¿no? Pero si le vamos a dar una paliza, hombre, ¿qué guerra ni qué 8 cuartos? Si esto está ganado. Y por si alguien no lo tiene claro, vamos a recordar un fragmento de un capítulo de una famosa serie de hace muchos años, en la cual, de manera explícita, se explica a la perfección qué es lo que realmente está pasando aquí. Vamos a verlo y lo comentamos sobre la marcha. Ahí está Rusia, ¿verdad? Sí, mis Sukhoi son mejores, sí. Y allí al fondo, fíjense, está mirando Ucrania, que está diciendo, pero qué pringao. ¿Habéis oído? Dice que los Sukhoi son mejor que los F-16, qué primo. Ah, pero si son mucho mejores los F-16, mira lo que pringao el ruso. Tú le puedes, hombre, los F-16 le das una paliza, le destruyes todos los Sukhoi. Venga, vete allí, vete allí. Sí, sí, sí. Uah, se va a enterar, se los voy a destruir todos. Voy a ganar la guerra. Ahí va. Ahí va. Y ahí están los franceses, los estadounidenses, los ingleses animándole. Ahí, ahí, dale, dale, que tú puedes. Dale, que tú puedes. Con los F-16 te lo comes. Venga, venga, venga. Va, 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 va. ¡Hola! Toma, F-16, toma. Y claro, pasa lo que pasa. Que los rusos tienen unas capacidades muy superiores y que los F-16 son básicamente un chiste teniendo en cuenta la guerra actual, tal y como decía Martyanov, ¿verdad? Y ahí tenemos a los pobres ucranianos siendo, en fin, aleccionados acerca de cómo funciona la guerra moderna. Y entonces ahora el ruso procede a mandar a Ucrania a la cumbre de paz de Suiza, ¿verdad? Y ahí te quedas. Pringaos, pero si te voy a palizar, si gané yo la guerra. El ruso se queda así, mientras estos se parten de risa, claro. Pero fíjense lo que le dice el ruso. Y si seguís con gilipolleces, entonces os voy a atacar a vosotros. Y mientras, ahí tenemos a Zelensky, ¿verdad? En la cumbre de paz de Suiza, diciendo unas cosas bonitas. Ahí lo tienen. Es una escena que explica a la perfección lo que está pasando aquí. Y si alguien no lo tiene claro, que vuelva a leer eso. Que vuelva a leer eso. Señores, por favor, llevamos en esto, insistiendo en esto, más de año y medio. Las capacidades militares rusas son muy superiores, los aviones rusos son muy superiores. Rusia tiene guerra electrónica, tiene capacidades misilísticas que la OTAN no puede ni soñar, y los aviones rusos son de quinta generación, de hecho son bastante mejores que los F-35, los cuales están
teniendo un desempeño bastante lamentable, un caza de cuarta generación como el F-16 no tiene ninguna posibilidad ante las defensas rusas. Esto es algo obvio, claro y manifiesto. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Pues se está utilizando a un pringao, como veíamos en este tráiler, para sencillamente hacer negocio. Aquí sencillamente se reían de él, ¿verdad? Aprovechaban para pasar un rato divertido. Sin embargo, la realidad es bastante más triste y más dura. De hecho, veíamos esas fotos, ¿verdad? De ese Folstrum a la ucraniana, que no tiene maldita la gracia, pero bueno, como hay que reírse para no acabar loco de la cabeza, pues le ponemos un poco de sentido del humor, ¿verdad? Pero los F-16 no pueden obviamente hacer absolutamente nada. No pueden hacer absolutamente nada si los rusos sencillamente, como ya hemos visto en los mapas, van a identificar exactamente de dónde vienen esos aviones, van a lanzar sus misiles si es necesario hipersónicos y van a destruirlos in situ, y aunque sea fuera de Ucrania. Pues ya lo han dicho claramente. Además, no pueden tampoco arriesgarse a que los occidentales se les dé por hacer una aventura nuclear táctica en la cual eventualmente, y de ahí lo que comentábamos acerca de esta noticia preocupante de los servicios de la inteligencia exterior rusa diciendo que inequívocamente y confirmando que efectivamente el atentado en Moscú fue llevado a cabo por los ucranianos con ayuda occidental, obviamente esto significa que ciertamente el plan occidental pasaría por utilizar esas capacidades internas de atentados y de sabotaje y un eventual golpe externo a través de armas nucleares tácticas, así de seria es la situación, con lo cual conseguir la inestabilidad interna suficiente para conseguir de alguna manera que el gobierno ruso zozobre, que se vean aprietos y que no tenga más opción que rendirse o avenirse a algún tipo de arreglo inconveniente, que sí convenga a esa estrategia general que, como vimos con Lindsey Graham, consiste no solo en Rusia, sino también en China. Es decir, es necesario tomar control sobre China, domarla, por así decir, para poder continuar con la fiesta de lo que realmente significa Occidente. Admitámoslo, tengámoslo en consideración. La realidad es que Occidente, hoy por hoy, vive de la extorsión del resto del mundo. Y esta es la razón de por qué estamos en esta guerra y por qué estamos en esta tensión extrema que no sabemos cómo va a terminar. En fin, lo dejamos ahí, ya saben. Denle like, suscríbanse, activen las notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, apóyennos y nos vemos en la próxima. Venga, un saludo.